vosotros le gustan las series? De momento Fede nada más que ha levantado la mano. ¿Nadie más le gusta las series? Hay más gente, hay más gente. Bueno, pues tengo una mala noticia. Hoy termina nuestra serie de los atributos de Dios. O alguno dirá, ya debería haber terminado hace un año. Pero bueno, la verdad que cuando estaba pensando, ¿no?, este proyecto empezó, o sea, el primer atributo que dimos fue en septiembre del 2022. Es decir, hemos estado casi 2 años estudiando los atributos de Dios. Y bueno, la verdad que hay que volver a repasarlo otra vez porque la mitad se nos olvida. Pero bueno, me gustaría que veáis, hay gente que quizá pues no la habéis escuchado, soy nuevo, pero hemos estado durante un año largo, 1 año y medio, casi 2 años estudiando los atributos de Dios. Y mirad, hemos estudiado 16 atributos. Y hay muchos más, ¿eh? Pero para que la gente no dejara de venir los miércoles, pues vamos a decir, vamos para hasta aquí. 16 está bien. ¿Vale? Y hemos visto, pues mira, el primero es la independencia de Dios, ¿vale? Dios es independiente, no necesita a nadie. El segundo que hemos visto es la presciencia de Dios, el conocimiento, después la omnisciencia, la supremacía de Dios, los decretos de Dios, el amor de Dios, la inmutabilidad de Dios, es decir, Dios nunca cambia. Hemos visto la soberanía de Dios, la santidad de Dios, el poder de Dios, la fidelidad de Dios, la paciencia de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Y como último, vamos a ver la ira de Dios. La ira de Dios. Y el pasaje con el que comienza hablando el autor que estamos leyendo de los atributos de Dios, Arthur Pink, él comienza con el Evangelio de Lucas, en capítulo 12, versículo 5, y él dice: temed a aquel que después de haber dado muerte tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Empieza fuerte, ¿eh? Arthur Pink. Pero yo cuando me tocaba este atributo, yo pensaba, vaya tela, ¿no? Me toca a mí el de la ira. No me ha podido tocar de la gracia. Pero me ha sorprendido ver lo que el autor, a través de este libro y a través de la propia escritura, a través de la palabra de Dios, Dios quiere hablar sobre esto. Y hermano, es triste ver que tantos cristianos parece considerar la ira de Dios como algo que es malo, que necesita excusa, que necesita justificación y que cuanto menos habría que celebrarla. Habría que celebrar de que eso existiese. Y aunque algunas personas, algunos cristianos, no lo admiten públicamente, no admiten que no creen en la ira de Dios sea algo que manche el carácter divino, pero la verdad que su corazón está muy lejos de deleitarse en agradarse sobre este atributo. Y por eso casi nunca lo mencionan. Incluso decir también que las personas más moderadas, más conservadoras, piensan que la ira divina es un tema demasiado aterrador, demasiado duro y también poco constructivo. Eso no merece la pena comentarlo en la congregación porque la verdad que eso no edifica. Otros, sin embargo, admiten el engaño de que la ira de Dios no es compatible con su bondad. Y por eso ellos tratan de enterrar, tratan de ocultar, tratan de tener que hablar de este atributo porque
como que no es el sentimiento cristiano. Y tristemente sí, muchos huyen de la visión de la ira de Dios como si se le obligara a mirar, o sea, a ver como una mancha del carácter divino. Pero la pregunta que yo me hacía y quiero haceros a vosotros, ¿qué dicen las Escrituras? ¿Qué dice la Biblia? Pues mira, al leerla, nosotros nos damos cuenta de que Dios no ha tratado de ocultar ni dejar de publicar su ira. Él no se avergüenza de proclamar que la venganza y el furor le pertenecen al Señor. Y mirad lo que dijo Juan Calvino. Juan Calvino dijo, la predicación es la exposición pública de las Escrituras por parte del hombre enviado por Dios, en la cual Dios mismo está presente en juicio y en gracia. Y hermano, la palabra de Dios es una espada de doble filo. Es la palabra de Dios, por un lado te suaviza, por otro lado endurece, por otro lado consuela, pero también aflige. La palabra de Dios, por un lado, salva, pero por otro lado, condena. Y mirad lo que dice Deuteronomio, capítulo 32, versículo del 39 al 41. Dice, ved ahora que yo, soy yo, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo, y no hay nadie quien pueda librar de mi mano. Y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y mi mano arrebatare el juicio, yo volveré la venganza a mis enemigos y daré el pago a los que me aborrecen. Un poquito fuerte, ¿no? Este texto, pero está en la Biblia. Y hermano, la ira de Dios lo que hace es, sirve como un telón de terciopelo negro donde hace que el brillante de su misericordia brille más que el propio sol. Es decir, la ira de Dios lo que hace es resaltar también los demás atributos. Y tristemente, en los púlpitos de muchas iglesias intentan no hablar del juicio de Dios. A muchos predicadores y a muchas personas les da miedo hablar de la ira de Dios. Y a veces se callan de hablar sobre este atributo porque piensan, porque tienen miedo de, bueno, a ver si yo hablo de este tema y la gente que viene a la iglesia se asustan y no vienen más. ¿Te suena eso de algo? Hermano, estas personas prefieren hablar del amor de Dios. El amor de Dios. Pero déjame decirte algo, que cuando tú omites la ira de Dios, estás negando el grandioso amor de Dios. Por raro que a ti te parezca, déjame decirte que es una falta de respeto no hablar de la venganza divina. Porque tú estás cortando hojas de la Biblia. Tú estás ocultando pasajes de la Biblia. Tú estás negando evidencias bíblicas. Y hermano, mirad, a lo mejor con esta frase os puede ayudar. Predicar la ira de Dios es una muestra brillante de su gracia y misericordia hacia los pecadores. Hermano, hablar de la ira de Dios no es opcional. Es un mandato divino. Si tú, de verdad, si tú coges
y te vas a la concordancia y buscas la palabra ira, te vas a dar cuenta que hay más referencias sobre el enojo, el furor y la ira de Dios que de su amor y su bondad. Y hermano, es porque Dios odia todo pecado. Hermano, Dios odia el pecado porque Dios es santo. Y al odiar el pecado, su furor y su ira se enciende contra el pecador. Y hermano, esto hay que decirlo porque a veces tratamos a Dios, como nuestro pastor ha dicho muchas veces, como un anciano, alguien que reparte caramelitos, pero es verdad. Y hacemos una caricatura de Dios. Y Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es paciente, pero Dios se aira con el pecado. No podemos quitar eso de ahí. Esto es real. Y mirad lo que dice Salmos capítulo 7, versículo 11. Dice, Dios es juez justo. No como los que hay en esta sociedad. No los que están corrompidos por el poder. No los que se dependen de a quien vote, pues así. No. Dios es juez justo. Y mira lo que dice. Y está airado contra el impío todos los días. Todos los días dice. Porque si un día dejara de estar airado, no sería Dios. Así que la ira de Dios es la perfección divina tan importante, es algo tan importante como la fidelidad. No se puede separar. Eso no se puede separar ni de su poder, ni de su misericordia, ni de los demás atributos. La ira de Dios es una perfección divina. Y si quitamos esa parte de Dios, no es Dios, sino algo inventado. Si tú quitas esa parte de Dios, tú te estás creando un Dios a tu medida. Ese no es el Dios de la Biblia. Y hermanos, tiene que ser así. Tiene que ser así porque Dios es perfecto. En Él no existe ningún defecto en su carácter. Sin embargo, si Dios careciera de ira hacia el pecado, no sería Dios, no sería justo. Cito literalmente a Arthur Pym. Él dice, la indiferencia al pecado es una falta moral y el que no lo odia es un leproso moral. ¿Cómo podría el que es la suma de todas las excelencias mirar igual en satisfacción la virtud y el vicio, la sabiduría y la locura? ¿Cómo podría él, que se deleita solo en lo que es puro y amable, dejar de despreciar lo que es impuro y vil? La ira de Dios es su eterno aborrecimiento hacia toda injusticia. Él es, la ira de Dios es el desagrado, la indignación de la rectitud divina ante el mal. La ira de Dios es provocada por la rebeldía de las personas. Cuando se rebela con su autoridad, cuando se rebela con su ley, cuando comete pecado. Y hermano, esto lo podemos ver muy bien en la palabra de Dios. Podemos ver que la ira de Dios es muy importante. Y primero donde podemos ver, y quiero ser muy práctico con todo esto, la ira de Dios la podemos ver en su origen. Podemos verlo en su origen. Mirad lo que dice Romanos 1:18. Dice, porque manifiesta es la ira de Dios desde el cielo. Desde el cielo.
Pablo, cuando escribe esta carta a los romanos, nos dice que la ira de Dios se manifestó desde los cielos cuando nuestros primeros padres pecaron. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, la tierra fue maldita y el hombre fue echado del paraíso. Pero ahí no queda la cosa. Después de todo eso podemos ver la ira de Dios en diferentes situaciones. La podemos ver en el diluvio, la podemos ver en la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero si seguimos más adelante, en el capítulo 8 de Romanos, no nos dice solamente que esa ira cayó sobre la raza humana, sino que también está afectada en la creación. Dice que la creación está sujeta a vanidad. Y la creación dice que gime y está de parto. Es decir, la ira de Dios no solamente ha recaído sobre el hombre, también ha recaído sobre la tierra. La misma, y es muy interesante, ¿no? La misma creación que declara que hay un Dios, que revela su gloria, ¿no? Cuando vemos un atardecer, cuando vemos las montañas, también declara que el pecado ha afectado, que está sujeto a vanidad. Y no sé si a partir de aquí os he perdido con tanto hablar de la ira, si estáis despistados, pero me parece muy interesante. Me parece un tema que nosotros no solemos meditar. Y yo he puesto esta frase que dice, la ira de Dios es la santidad de Dios en acción contra el pecado. La ira de Dios es la santidad de Dios en acción contra el pecado. Y esto lo podemos ver en muchos lugares de la Biblia. La Biblia nos dice que Dios es fuego consumidor. Esto lo podemos ver en Hebreos 12:29. Podemos ver que Dios siente indignación todos los días hacia los malvados en Salmo 7:11. Podemos ver también que Dios ha odiado la maldad y está enojado con todo lo que es contrario a su carácter perfecto. Esto está en Salmos 45:7. Y dice también la Biblia que Él, por lo tanto, destruirá a los pecadores en el día del juicio. Esto lo podemos ver en Salmos 5:6. Y no sé si sabéis, pero en el Antiguo Testamento se usa más de 20 palabras para describir la ira de Dios. Y dice que estas palabras se usan en sus diversas formas un total de 580 veces. Solo en el Antiguo Testamento. Lo segundo es que podemos ver la ira de Dios en los profetas del Antiguo Testamento. Si habéis leído los profetas, y si no lo habéis leído yo os lo cuento, continuamente los profetas recibían una revelación divina a través de visiones, a través de imágenes, y ellos normalmente lo que ellos anunciaban eran juicios. Juicios sobre esa nación, juicios venideros, eran profecías. Entonces ellos son los que más hablaron sobre la ira de Dios. Tercero, podemos ver la ira de Dios en los profetas del Nuevo Testamento. Y el primero, que habló sobre la ira venidera, que por cierto es el último de los profetas, Juan el Bautista. Juan el Bautista, en Mateo 3:7, ahí él habla de la ira venidera. Huid, le dice, huid de la ira venidera. Así que podemos ver que desde Moisés hasta Cristo ha habido una continua advertencia sobre la ira divina que se acerca. Hermano, es un tema que se repite bastante en la Biblia y que creo que debemos de meditar y de pensar.
Cuarto, ¿podemos ver la ira de Dios? ¿Dónde? En las predicaciones de Cristo. Y hermano, irónicamente, parece irónico, pero Jesús habló más de la ira divina que cualquier otra persona en la Biblia. No sé si lo sabe, pero nuestro Señor Jesucristo habló más sobre la ira de Dios de lo que Él habló del amor de Dios. Y hay algunas citas, no he querido poner aquí todos los textos porque sería infinito. Pero mira, Jesús advirtió acerca del infierno de fuego en Mateo 5:22. Él habló de la destrucción eterna en Mateo 7:13. Y él habló de un lugar donde será el llanto y el crujir de dientes, que está en Mateo capítulo 8, versículo 12. En pocas palabras, Jesús predicó del fuego del infierno y de la condenación. Así que, hermanos, es algo importante que debemos de hablar. Y es triste que algunas iglesias y aquellos hombres que están detrás del púlpito deberían seguir el ejemplo de Cristo. Deberían de hablar de la ira de Dios. En quinto lugar, ¿podemos ver la ira de Dios? ¿Dónde? En la cruz. Porque el mismo Cristo sufrió la ira de Dios por todos los que clamaron por su nombre. Hermanos, si no hay ira de Dios, no hay necesidad de cruz, ni mucho menos de la salvación de las almas perdidas. Si no hubiera una ira divina, ¿de qué se tendría que salvar entonces los pecadores? No sería necesario. Así que solo cuando reconocemos que la ira de Dios se manifiesta contra todos aquellos que han pecado, encontramos que la cruz es la noticia más impresionante que podemos tener para nuestras vidas. Hasta que tú no te creas eso, no vas a abrazar la cruz de Cristo. Hasta que tú no sepas cuánto Dios odia el pecado, tú no vas a poder abrazar a Cristo. Tú debes de saber que Dios no tiene comunión con el pecado. Tú debes de saber que Él aborrece. Y tú debes de saber de que tú en tu vida has pecado no una vez, sino muchas veces, y vas a seguir pecando. Hasta que tú no reconozcas que la ira de Dios no es para unos pocos, sino es para todo el mundo, hasta entonces no vas a salir corriendo hacia Cristo. Porque Él tuvo que sufrir la ira del Padre por nuestros pecados. Y hermanos, muchos predicadores, muchas iglesias se enorgullecen de tener un ministerio centrado en la cruz. Pero rara vez habla de la ira divina. Y déjame decirte que eso es una violación de la cruz de Cristo. Negar eso es negar a Cristo. Negar eso es negar su evangelio. Negar eso es negar al propio Dios. Sexto, podemos ver la ira de Dios en las enseñanzas de los apóstoles. Aquellas personas que fueron directamente enviados por Cristo recibieron la orden de proclamarlo, de proclamar su evangelio a todo el mundo. ¿Y esto qué requiere? Pues mira, esto también requiere proclamar la ira santa de Dios hacia los pecadores. Y esto lo podemos ver aquí. Mira, el apóstol Pablo, apóstol de Dios, advierte a los incrédulos de esto. Dios expresa su ira. Esto lo podemos ver en Romanos 3:5, podemos verlo en muchísimos textos. ¿Vale? Y él declara que solo Jesús
puede librarnos de la ira venidera. También lo podemos ver en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Pedro también escribe. Y habla el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Segunda de Pedro 3:7. Judas, pues Judas también habla y se refiere al castigo de fuego eterno. Esto está en Judas capítulo 1, versículo 7. El apóstol Juan también, él describe la ira del Cordero. ¿Dónde? En Apocalipsis capítulo 6, versículo 16. Hermanos, claramente los escritores del Nuevo Testamento reconocieron la necesidad de predicar sobre la ira de Dios. Y hermanos, quería hacer esto práctico, no quería que se alargara mucho. Me gustaría que os quedaran con la idea de que es veraz, que la ira de Dios, lo hemos visto, es algo muy importante, es algo que hemos visto en el Antiguo Testamento, es algo que hemos visto en el Nuevo Testamento, lo dijeron los profetas, lo dijeron Juan el Bautista, lo dijo el propio Cristo, lo dijo también sus apóstoles. Y esto es un llamado, hermano, a que cada uno de nosotros necesitamos de orar. Hemos bajado de orar, personalmente debemos de orar y de estar en guardia. ¿Para qué? ¿Para qué debemos de orar? Para no hacernos una caricatura de Dios. Para que Dios no parezca un osito de peluche, que también es un oso de peluche, porque Él es amor. Pero no solo eso, Él también se aira. Entonces es un llamado a que meditemos. Hermano, hemos estudiado 16 atributos. Y desde aquí le doy las gracias a todos mis hermanos que se han esforzado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conocer más a Dios. Para precisamente no hacer una caricatura de Dios. Precisamente para conocer quién es Dios. Y para amarlo por lo que Él es. Y hermano, lo segundo es que no debemos de dejar de proclamar la santa ira de Dios hacia los pecadores. No debemos dejar de hablar del infierno, hermano, de verdad. Esto ya llevo tiempo pensando, y esto es algo personal mío. Algo, no es en esta iglesia, pero en muchas iglesias ya no se habla del infierno. Ya el infierno parece que no existe. Incluso otros cristianos dudan del infierno. De verdad, hay un montón de historias raras, pero la Biblia es clara. Y hay que decirle que Dios es amor, pero que Dios también sea ira. No podemos separar una cosa de otra. No podemos coger lo que a nosotros nos conviene. Debemos de hablar todo el consejo de Dios. No debemos de dejar de hablar del infierno a aquellas personas que rechazan a Cristo y su evangelio. ¿Por qué? Porque Dios ha fijado un día que va a juzgar a todo el mundo. Y hermano, ese día está más cerca. Y de verdad, yo no sé, pero últimamente hay tantas noticias que una persona está desayunando y de repente sufre un paro cardíaco y se muere. Otra noticia esta mañana, hablando con nuestro hermano Manolo Soya, un familiar suyo, un amigo suyo, en concreto una mujer cristiana, su hijo con 38 años, muerto. Hermano, no hace falta esperar la venida del Señor para encontrarte con Dios. En el momento que mueres te encuentras con Dios. Y ahí puedes sufrir las consecuencias. Y a veces tú dices, no, hombre, yo soy joven. Yo tengo tiempo. Ya me arrepentiré. Me arrepentiré cuando yo pueda porque soy joven. Cuidado, porque no sé, es una advertencia. De repente digo, ¿por qué tantas muertes? De repente. Quizás debemos a esas personas, no sé si esas personas escucharon o no el Evangelio, pero creo que es importante.
Joven que estás aquí, va para ti también. No te creas que porque tengas 15, 16, la vida así, de repente. Así que Dios va a juzgar los pecados. Cuidado. Cuidado, porque Dios es fuego consumidor, Dios no juega con su santidad. Y precisamente porque Él es santo, Él no va a decir, no, a ti no, pasa. No. Mira, si alguien escuchó la predicación del domingo con Moisés pecó y le dice, mira, Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida. El pecado tiene consecuencias. Y consecuencias muy graves. Así que hoy es día de que te arrepientas y digas, Señor, me arrepiento y quiero seguirte. Me arrepiento. Porque veo tu ira en toda la Biblia. Y necesito arrepentirme. Y hermano, al igual que los profetas, al igual que los apóstoles e incluso el mismo Cristo, nosotros también debemos de advertir a los incrédulos de este terrible día venidero. Debemos de persuadir. Hermano, todos nosotros tenemos familiares que no creen en Cristo. Y hermano, es el momento. Conocemos la verdad. Conocemos su ira. ¿A qué espera? Predícale. Intenta persuadirle, intenta decir que venga, que vas a orar por él. No dejes de escapar la oportunidad. Hermano, la muerte no avisa. Y la muerte te lleva con el Creador. Y debes de preguntarte, ¿dónde quieres pasar una eternidad? ¿En el infierno o con Dios? Es momento de predicar la buena noticia, porque es una buena noticia. Porque hay un Salvador. Cristo nos libera de esa ira porque Él ya pagó por nosotros. Hermano, Él sufrió la ira del Padre. Por eso Él le decía, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Porque esa copa representaba la ira. Esa copa representaba el puñetazo de Dios. Porque el Padre golpeó al Hijo por ti, por tu culpa, por mi culpa. Y Dios soportó la ira. Entonces hay un camino, hay esperanza. Y si hay esperanza, debemos de proclamar el Evangelio. Y esto es real, hermano. Y me acordaba de la parte cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. Y Dios declaró que todo primogénito iba a morir. Vemos ahí también su ira en Egipto. Y era declarado también que los que no están en Cristo van a sufrir una eternidad sin Él. Y eso es el infierno. Pero ¿qué es lo que pasó en Egipto? Dios proveyó un sustituto. Él le dijo, coge una sangre del cordero y unta la puerta con esa sangre. Y el ángel de la muerte, cuando pase por ahí y vea esa sangre, pasará de largo. Hermano, ese sustituto vino. Cristo es la sangre del cordero que nos limpia de todo pecado. Y si tú estás manchado con la sangre de Cristo, es decir, si tú estás rociado, como dice Pedro, y estás limpio, la ira de Dios pasará de largo. El ángel de la muerte pasará de largo. Porque Cristo ya ha pagado por todo eso. Así que es momento, de verdad, de meditar en esto, aplicarlo en nuestras vidas y reconocer quién es Dios. Y me gustaría terminar con una cita de Arthur Pym. Y lo cito literalmente, ¿vale? Dice, no hay nada tan suave como el mar. Sin embargo, cuando es sacudido por la tempestad, nada puede rugir tan violentamente. Dice, no hay nada tan dulce como la paciencia y la bondad de Dios, ni nada
tan terrible como su ira cuando se enciende. Así que huyamos hacia Cristo. Huye de la ira que vendrá antes de que sea demasiado tarde. Sigue diciendo Arthur Pink, es necesario que pensemos que esta exhortación no va dirigida a ninguna otra persona, sino va dirigida a nosotros. No nos contentemos con pensar que ya hemos sido entregados a Cristo. Asegúrate de ello. Pidamos al Señor que escudriñe nuestro corazón y que lo revele antes de que sea demasiado tarde.